Esteban Mora, de Web Mechanics, bienvenido a Sin Filtros. Gracias por la invitación, Freddy. Un placer, de verdad. No, el placer es mío. Quería dedicar este programa, Esteban, a hablar un poco sobre un tema en el cual usted está inmerso. Es un charco en el que usted nada muy bien, y es el de los medios sociales, el de los famosos influencers, tema que a usted no le agrada mucho mencionarlos como tal, o por lo menos la función que la gente le da a ese concepto. ¿Y cómo se encuentra esta pequeña aldea Costa Rica en temas de medios sociales? Ya tienes bastantes años de estar analizando desde tu empresa todos estos movimientos. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer aquí en Sin Filtros es, ¿cuál es la peor concepción que has detectado en el público o en las comunidades que están en redes sociales sobre quienes actúan en ellas pretendiendo ser lo número uno? Ok, es una pregunta bastante compleja. Creo que nunca se ha vivido tanto o visto tanto como ahora, justamente en estos últimos 6 meses, un año, la polarización en todos los factores en redes sociales. No es solo como lo vimos en religión durante la campaña, no, es una polarización temática sobre cualquier cosa. Inclusive hay gente que no logra ponerse de acuerdo qué es mejor, si Marvel o DC en el mundo de los superhéroes. Saprissa versus la Liga. O sea, parece que no importa el tema, nos estamos tendiendo a ir hacia los extremos, creando cada vez islas más aisladas y barreras cada vez más difíciles de pasar. O sea, nos estamos polarizando. Exactamente. Yo estoy ya llegando al punto de creer que la polarización es natural y que es algo que se da básicamente porque es muy sencillo tomar un partido u otro. Entonces, mientras la decisión sea muy fácil, prácticamente sea una decisión tautológica, la gente va a tender a irse a los extremos irremediablemente. No importa la pregunta, no importa el tema, no importa la posición, la gente va a ir a los extremos. Y eso lo estamos viendo en medios sociales, inclusive a nivel de las páginas o las cuentas de medios digitales. Ok, y entonces, si la gente se está yendo a los extremos, hablar de quien se encuentra neutral es una utopía. Claro, es muy difícil mantenerse en el medio y yo lo veo cuando presento un análisis. Vos los has leído y yo trato de mantenerme mucho en esa línea del centro, no beneficiar ni a uno ni a otro porque siempre le encontrás un pero a uno y a otro. Sin embargo, dependiendo de tu posición, así vas a percibir el análisis. Entonces yo veo comentarios completamente salidos del contexto del análisis original y es básicamente por el sesgo que tiene cada persona. Y esto, insisto, no necesariamente va en política ni religión, es independiente del tema. ¿Quiénes han sabido jugar bien el juego de las cartas y en esto de los medios sociales? Hablemos ya de nombres y apellidos. ¿Quiénes usted dice están haciéndolo bien? ¿Y quiénes lo están haciendo no tan bien? Ok, desde el punto de vista técnico de lo que yo siento que a la tendencia hacia donde van los medios sociales y cómo lo están enlazando, me gusta mucho el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Diego Delfino, que ha sabido rentabilizar los medios a partir de su nombre y una serie de lecciones que le dio la vida antes, realmente logró entender cómo canalizar eso. Vemos que hay algunos proyectos que nacen, más que todo desde el punto de vista de medios alternativos, que les está costando todavía. Pero yo creo que Costa Rica, como le dijiste ahora, es demasiado pequeña. Es una pequeña aldea que es muy difícil que logre mantener a todos generando contenido. Veo, por ejemplo, en el caso, lo citaste, los influenciadores, mal llamados influenciadores en Costa Rica. La verdad es que todos se quedan en una zona de mucho confort, donde ninguno se atreve a arriesgar más allá de lo que su audiencia les permite. Por eso es que vemos modelos, vemos futbolistas y vemos comediantes como, digamos, la referencia. Y son zonas realmente seguras. Nunca tenemos un influenciador, por decirlo así, real a base de opinión, porque ya esa persona va a tender a chocar con uno de los dos extremos. Yo te voy a comenzar a mencionar algunos nombres y quiero que usted muy rápidamente me diga qué piensa en muy pocas palabras de esa persona. Y si no tiene nada que decir, simplemente dígame, ni siquiera lo sumo o lo resto. Ya me dijiste Diego Delfino, que parece que después de varios tropiezos o elecciones, según te entendí, ha logrado llegarle a un buen producto. Es que la historia que yo tengo de Diego es que él sale de La Nación, sale muy bien posicionado, entra en un proyecto que no era suyo, que es Contexto. El proyecto se descalabra
porque es muy difícil crear toda una estructura de generación de contenido abierta al público en torno a una persona, y él de pronto resurge con una curación de contenido que es bastante útil porque me permite filtrar un montón de información de medios que realmente no me interesa leer, y después logra ver la oportunidad en convertirse él mismo en un medio y se empieza a extender y la gente lo apoya. Para mí ese es el modelo que la gente tiene que seguir, o los medios tienen que seguir, que es a fin de cuentas también lo que hace La Nación, cobrando. Ok, él por el momento creo que no está cobrando, pero No, posiblemente podría llegar ahí. Diego sí está cobrando. En el Plus, Exacto. pero no en los Exacto. mensajes Él corrientes. tiene un servicio freemium, parte gratuita, que es bastante funcional, y además supo construir un servicio de pago y le parece que le está funcionando bastante bien. Ok, hablemos de un Cristian Cambronero. Ok, Cristian es una figura muy interesante desde el punto de vista político, también va directo y sin escalas, ¿verdad? Pega duro. Me gusta mucho el podcast que está haciendo, me gusta mucho el trabajo que hizo con Fusil de Chispas. Es una pena que el proyecto muriera, y me alegra que haya retomado ya su blog y sus publicaciones, porque son bastante buenas. Es un periodista bastante bueno. Ok, hablemos de medios de comunicación. Por ejemplo, Cere Hoy. Con Cere Hoy tengo yo personalmente un pequeño problema, porque yo creo mucho en la calidad del contenido. Yo no creo en el contenido de masa, ese contenido de 2 párrafos, tienen media noticia y guía así perfecto por el título. Cere Hoy es un medio masivo para la persona que no necesita mucho análisis. Ese es el criterio que tengo. Y hay un punto de comparación muy sencillo. Cuando se da la aparición en la campaña política de Fabricio Alvarado, el primer medio que pone sobre la mesa el famoso libro de Ronnie Chávez es Cere Hoy. Y eso creo que fue la segunda semana de enero. Quien al final de cuentas movió la elección fue La Nación. Entonces eso nos da una idea del peso que tiene cada uno. Entonces yo siento que Cere Hoy es un medio que logra pesar a través de insistencia, no a través de posicionamiento. Bueno, con el Cementazo tuvieron su protagonismo, ¿no? Exactamente. Cementazo, que a fin de cuentas había tocado por primera vez la Extra, creo que un año y medio antes. Entonces, pero sí siento que es un medio que tiene que ir más hacia la parte de espectáculo, más a montar el show, que a la parte meramente objetiva, si es que alguno puede ser objetivo. Hablemos de La Nación. ¿Por qué La Nación no ha logrado despegar con el músculo tan fuerte que siempre ha tenido? Porque La Nación sigue siendo un medio en papel, y mientras le funcione un medio en papel, va a tratar de mantenerlo funcionando. ¿Le funciona en papel? ¿Estás seguro? ¿Por qué no lo han cancelado? Tiene que estar generando algún tipo de réditos todavía. Yo creo que bastante pocos. Pero tiene que estar generando más que la parte digital. Entonces no les está interesando la transición todavía. Yo siento que no se han ido de cabeza. Siento que La Nación todavía tiene que experimentar un poco más en la creación de formatos. Y es que eso es a la vez una ventaja que un problema, porque Costa Rica, es cierto, es muy pequeño, nos da muchas facilidades, pero con 14, 15, 16 medios que tenemos en este momento, por ejemplo, hablando de política, se nos es muy difícil filtrar. Entonces prácticamente tenemos las líneas de preferencia histórica. Digamos, para mí La Nación sigue siendo un referente histórico en información. Entonces ya hay un asunto hereditario que le impide a ellos arriesgar. Ok, hablemos entonces un poco también de Teletica. Teletica tiene varios productos digitales. Está obviamente el noticiero, Telenoticias. Veo que ha surgido mucho TD+, que es parte, digamos, de su grupo de medios digitales. ¿Por qué un TD+, sí logra tener una penetración tan rápida en el público de medios sociales y un Teletica se mantiene todavía relativamente conservador? Creo que la respuesta es muy sencilla, porque si vos sos un medio, vos tratás de ser lo más neutral posible en cuestión de, llamémoslo así, de sabor. O sea, tratar de ser lo más insípido para tratar de caerle bien a la mayor cantidad posible de personas. TD+ no, TD+ supo que tenía que diferenciar su audiencia. Entonces ya no se dedicó a informar, sino que se dedicó a entretener. Y eso es lo que no hace ni Teletica Deportes, ni Repretel, ni ningún otro medio. Tocaste Repretel, era la siguiente pregunta. ¿Por qué Repretel siempre se ha mantenido también como en un área de confort? Es un asunto de riesgo. Yo siento que Costa Rica a nivel país, y no lo digo solo a nivel de medios, a nivel de todo, Costa Rica no es un país nacido para arriesgar, no es un país creativo. O sea, nosotros no avanzamos, sino que nosotros replicamos.
¿cuántos generadores de contenido hay en Costa Rica? Realmente son pocos. En esta campaña política lo vimos, eran medios y unas pocas personas las que iban moviendo las redes. Entonces, nosotros no somos proclives al riesgo. O sea, nosotros somos de, si ves una empresa que funciona, alguien llega y te la copia. No tratan de modificar un poco. Entonces, yo siento que es una combinación de falta de riesgo y falta de creatividad. Y si el proyecto funciona, si está generando, si está pagando las facturas, no lo van a arriesgar. Entonces yo siento que tanto Repretel y también el mismo Teletica y un montón de medios, mientras se logre mantener dentro de ese espectro de si me funciona, no van a arriesgar algo muy, muy disruptivo. Hablemos de un medio particularmente que fue bastante mencionado en la última campaña electoral, pero que ha venido, yo creo que a menos, en cuanto por lo menos a lo que uno ve en su muro, los que estamos queriendo estar informados. Mundo CR. En la campaña parece que fueron muy fuertes, hacían muchos radio webcast o hacían streamings, etc. Tuvieron a Opol muy cerca de ellos, pero creo que esa figura de Opol los terminó matando. Ese es uno de los dos factores. El caso Opol tiene que ser estudiado con mucho cuidado porque sigue habiendo mucho desconocimiento en la gente y cree que todavía las encuestas son para predecir. Y eso es un concepto que hay que romper. Pero en el caso particular del Mundo sí se nota un crecimiento muy fuerte de ellos, por lo menos en Facebook, a partir de la segunda semana de enero. No fueron relevantes antes. Entonces, ellos creo que se consumieron de cabeza tratando de aprovechar la elección. A fin de cuentas, el Mundo no deja de ser como un apéndice de lo que es Liberación Nacional. Entonces, claro, está en su época. Pero termina la elección en abril e inmediatamente se derrumba. Pero ellos se fueron a un extremo. Digamos, Claro. tomaron, casi que podríamos decir que tomaban partido, ¿no? Claro, o sea, el mundo jugó con su audiencia y eso le benefició. En el momento que ellos tomaron un partido, que es lo que no hicieron los otros medios, en ese momento ellos empezaron a jugar con un público, desecharon otro y les funcionó. Eso no está mal, pero tienen que tener claro que eso juega con una caja de resonancia muy pequeña, que para el caso de Costa Rica, si quieres rentabilizarla, es como decir, voy a jugarle nada más a una parte de los clientes y no a todos los demás, y ahí se te complica bastante. Entonces el Mundo, evidentemente, llega, sube, se acaba la elección y se derrumba. La posición de Opol, claro, le suma un poco, le resta un poco de credibilidad, porque Opol se vino al suelo. Entonces, claro, en estas empresas pegadas, entonces ya empiezas a dudar de la otra persona. Esta es mi última pregunta y yo creo que tal vez es la más importante. Usted no cree en los influenciadores. Yo quiero preguntarle hoy, ¿es usted una persona que eventualmente podría convertirse en un influenciador? Y la segunda pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el peor influenciador en Costa Rica hoy? Ups. Ok. Mi problema con los influenciadores es muy sencillo. Es que si vemos la palabra influenciar, ¿quién tiene influencia? Es una persona que por conocimiento, que por afinidad, es capaz de moldear o cambiar la opinión de compra de una persona. Bajo esa premisa, estás hablando de una persona que tiene mucho peso para influir en tu opinión. Digamos, un Franklin Chan llega y me habla a mí, por ejemplo, de transporte espacial, de energía, yo le creo, porque no tengo absolutamente nada para dudar de él. Si Franklin Chan llega y me habla de fútbol, yo no sé si él es prácticamente un gran entrenador que está ahí nada más de hobby, o si no sabe absolutamente nada. Entonces, desde cierto punto de vista, Franklin Chan me funciona como influenciador y de otro punto de vista no. Lo que pasa es que la industria agarró y le acuñó el término influenciador a cualquier persona que sea capaz o esté en disposición de vender sus canales sociales para sumar o amplificar una audiencia. Entonces ya ahí el asunto se descompone porque en realidad no tienen poder de influencia. Lo que tienen es poder de amplificación o en el mejor de los casos funcionan como conductores cuando la marca no quiere arriesgar algo. Entonces, ya ahí la industria se empieza a descomponer y cualquier persona te empieza a funcionar como influenciador siempre y cuando esté dispuesto a vender sus canales sociales. Se le ha hecho muy sencillo a las agencias, pero no necesariamente es influencia real. ¿Quién está quemado? Quiero el nombre. Híjole. O sea, hay muchos a los cuales les sigue funcionando el ¿Quién asunto de está influencia. quemado?
Siento que todos los comediantes, prácticamente todos los comediantes están quemados. Les está funcionando todavía por una función de agencia, pero a todos los comediantes están quemados porque el alcance es mínimo. Yo tengo, digamos, Choché Romano, por ejemplo, es una gran persona, es un excelente comediante, pero ya cuando lo agarras y la sacas de su zona de confort, su zona de influencia, se derrumba. Lo mismo pasa con Renzo, lo mismo pasa con un montón. O sea, no estoy hablando de una persona, prácticamente toda esa categoría está inflada porque realmente su capacidad de influencia es mínima. Son amplificadores, pero es mínima. Las modelos, por ejemplo, el otro día que vimos una entrevista con Jaleh Brahimi, ok, ¿realmente tenés influencia más allá de los vestidos de baño? Lo dudo, no te va a funcionar. Víctor Carvajal, que es muy potente en este momento en redes sociales, ¿haciendo qué? Entonces, no los confundamos con influenciadores y no podemos catalogar uno solo. Tenemos que meter a todos en un mismo saco porque todos están haciendo lo mismo. Esa es la verdad. O sea que su tiempo de vida es corto a raíz del contexto en el que están metidos hoy día. Así podríamos concluirlo. Sí, si las agencias se empiezan a mover y dicen, ok, ¿por qué una empresa no puede hacer el mismo rol del influenciador? Meterle más creatividad al asunto o eventualmente ser más arriesgado, pues en ese día los influenciadores van a desaparecer. O sea, porque no tiene ningún sentido. Y esta sí es mi última pregunta, se lo aseguro, Esteban. ¿Sí o no? ¿Está haciendo bien el presidente de la República en hacer sus anuncios primero por su propia red social antes de que cualquier otro medio de comunicación lo sepa oficialmente? Claro que sí, va directo y sin escalas y nadie se lo puede tergiversar. Gracias por haber venido, Esteban. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Un honor.